La bendita palabra del Señor la vamos a encontrar en esta hora allí en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 6, y dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hasta ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hermanos, aquí encontramos algo que tiene que ver claramente con el trazado profético que el Señor nos reveló a través de su palabra, a través de sus mensajeros, los cuales nosotros tenemos que también considerar, tener en cuenta. Nosotros sabemos que el tiempo está pasando rápidamente y que hay eventos que se tienen que cumplir a la luz de la palabra del Señor. Nosotros sabemos, como dice la palabra que leíamos, sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que el día del Señor vendrá? Se refiere al hecho, al evento profético del cual nos habla la palabra, de que va a llegar un día en que el Señor ha de volver, el Señor ha de venir nuevamente a la tierra y ha de venir, ¿no es cierto?, también a buscar a sus escogidos, a buscar a sus hijos, a buscar a su iglesia. Hermanos, nosotros quizás lo vemos esto en perspectiva, lo vemos a futuro. Cuando consideramos este evento, muchas veces no pensamos que esto pudiera ocurrir más pronto de lo que nosotros suponemos. A veces decimos, creemos en el regreso de Jesús, creemos en el retorno del Hijo de Dios, pero lo vemos como un hecho tan distante que no nos preocupa o no nos llama mayormente la atención acerca de cómo apercibirnos, de cómo prepararnos para esperar el día en que el Señor ha de venir. Y por eso he querido tomar esta palabra de Pablo a los tesalonicenses, porque él está hablando de algo que ha de ocurrir, de un evento que ha de ocurrir, que el Señor Jesús ha de venir como ladrón en la noche de manera inesperada, ¿verdad? Y cuando los hombres digan paz y seguridad, en realidad va a venir destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que como una mujer encinta, una mujer embarazada, repentinamente le vienen los dolores de parto, a menos que aguarde la llegada del nuevo integrante de la familia. La venida de aquel niño será repentina e inesperada. Hermanos, lo que el Señor nos está hablando en esta mañana es que tenemos que tener conciencia de que Él viene pronto, que tenemos que tener conciencia de que Él puede venir el día de hoy por nosotros, que tenemos que esperarle, que tenemos que aguardar su venida. Lo terrible que veo es que, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo venga, habrá mucha gente, millones de personas que no estarán preparados, que no se habrán persuadido de que el Señor ha venido. Y eso tiene ciertamente que golpearnos, tiene que sacudirnos a nosotros que creemos en las profecías bíblicas. Por otro lado, los creyentes sinceros sin Cristo serán tan pronto como las tribulaciones y los dolores de ese periodo empiecen, porque el mismo Señor dice, le retirará para que estén con Él para siempre.
Nosotros no pasaremos por el periodo de la tribulación, por el periodo de los dolores de aquel tiempo. Nosotros tenemos esa confianza, nosotros tenemos esa paz en nuestro corazón de que así ha de ser. Pero como decíamos en alguna ocasión, mientras nosotros aguardamos, no tenemos que estar mirando hacia arriba, ¿verdad? Para que como estaban los hombres mirando cuando Jesús ascendió y los ángeles le dicen, ¿por qué miran hacia arriba? Este Jesús que ha subido, Él va a regresar nuevamente. Y luego la iglesia se dispone bajo la autoridad del Espíritu Santo a ser testigo de Jesucristo, a predicar la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, hermana, hermano, que mientras nosotros esperamos, no tenemos que hacerlo mirando hacia arriba, ¿verdad? Contemplando cuándo puede ser, sino que aprovechamos el tiempo para predicar, para anunciar, para testificar, para que otros conozcan también al Señor y se persuadan mientras haya tiempo de hacerlo. Porque será terrible que el Señor Jesucristo venga y la persona no se vaya con Él. Será solamente el inicio de una eternidad sin Cristo. Pablo le dice a los cristianos tesalonicenses, ustedes no están en tinieblas, ustedes saben estas cosas, ustedes conocen lo que dice la profecía bíblica referente a esto. Ellos no estaban en tinieblas porque conocían lo que el Señor Jesús había hablado al respecto. Ustedes saben esto, le dice Pablo, por lo tanto no se queden dormidos, no durmamos. Y él se incluye también, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y esta es una exhortación de la cual todo creyente en Cristo debe apropiarse, debe tomarlo para sí. Sí, hermanos, si por inspiración de Dios, Pablo nos está exhortando a nosotros a que no nos quedemos dormidos, podemos decir entonces que sí es posible que una persona que ha creído en Cristo, un creyente o un cristiano, se pueda quedar dormido, ¿verdad? Igual que aquellos que no creen. Y esto es trágico, hermanos. Hay una exhortación importantísima en este pasaje que no podemos pasar por alto, la cual haremos bien en considerar y aplicarla a nuestra vida. Creo que es tiempo para despertar frente a las poderosas señales proféticas que estamos viendo por todo el mundo. No podemos vivir inconscientes de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Despertar implica tomar conciencia de nuestra necesidad de mantenernos firmes en la dirección y en el propósito de Dios. Implica movernos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, tomar acción, movernos de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado. No podemos quedarnos dormidos frente al inminente acontecimiento de estos hechos profetizados en la Sagrada Escritura. No durmamos, dice el Señor, no durmamos, dice la palabra de Dios, sino velemos, vigilemos y seamos sobrios, es decir, estemos atentos, vigilantes, con los ojos bien abiertos. Y esa es la actitud que debe tener cada creyente en Jesús en este tiempo. Volverse al Señor de todo corazón, procurar estar en paz con Dios, a cuentas con Dios, de poder vivir una vida de comunión con Dios, ¿verdad? Para estar también preparado, ¿verdad? Para el momento cuando el Señor venga a buscarle. Frente a lo que nos señala esta palabra, podemos distinguir dos grandes grupos de personas. Y hay un grupo de personas que dicen, yo creo en Jesucristo, creemos en Cristo, creemos en Dios, pero están durmiendo. Es decir, no han logrado poner su vida cristiana en su justa dimensión. Tienen una noción vaga, pero no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo. Quizás son miembros de una iglesia, pero aún no han tenido un encuentro impactante con el Señor, porque su testimonio cristiano deja mucho que desear. Viven como mundanos, razonan como mundanos, juzgan como mundanos, y aunque asisten esporádicamente a una iglesia,
Nunca les ha importado la palabra del Señor porque ellos tienen su propia forma de pensar. Ellos son libres pensantes, tienen un pensamiento autónomo aparte, al margen de la palabra de Dios. Y desgraciadamente hay muchos así. Dicen ser creyentes, bautizados, miembros de iglesia, pero nada logra despertarles, nada logra sacarles, sacudirles. Para ellos lo más importante es el aquí y el ahora, y tenemos que tener cuidado con eso, porque eventualmente nos afanamos tanto de las cosas presentes que nos olvidamos que solamente estamos de paso en esta vida. Y está el otro grupo que corresponde a aquellos que de por sí están tan dormidos y tan despreocupados que no tienen ni el menor interés en Dios, ni en servir a Dios, ni en la voluntad de Dios. Incluso tienen el atrevimiento muchas veces de negar a Dios con sus palabras. Cuán miserable la vida espiritual de ellos. Pero comenzaré por los que dicen creer. Un día se adelantaron al altar de una iglesia. Un día hicieron una confesión de fe y le dijeron al Señor que desde ese día en adelante vivirían para Él. Pero en el ir y venir del tiempo les fue venciendo el sueño, como la parábola de las 10 vírgenes. Cuando Jesús dijo, y tardándose el esposo, 5 de ellas cabecearon y se durmieron. Y yo creo que este es un retrato de muchos cristianos el día de hoy. Están cabeceando y están durmiendo. Pero ¿será esa la condición suya, estimado oyente? Si está recibiendo la palabra en este momento, es para que usted se autoexamine, ¿verdad? Antes que le venza el sueño. Un creyente se puede dormir y ni siquiera saberlo, porque claro, ¿quién sabe cuándo se queda dormido? En realidad, si usted dice con toda honestidad, estoy dormido, es señal de que no está dormido, porque aquellos que en verdad están dormidos no lo saben, no perciben su condición. Ahora, si está durmiendo junto a otros que también están durmiendo, será muy difícil que se despierte. Cuando alguien dice estoy durmiendo, no me molestes, en realidad no está durmiendo, porque está tomando conciencia de su condición, pero quiere seguir así. Y hay personas que se molestan cuando se les habla de levantarse, de volverse a Cristo, de vivir la vida cristiana verdadera, ¿verdad? Porque dicen otra vez con lo mismo y vuelven a veces a sus casas como si nada hubiera ocurrido. Nada les conmueve. Saben, el dormir en un creyente es muy peligroso, porque puede ser mucho tiempo que está durmiendo, pero él cree que está despierto. Por ejemplo, yo creo que usted sabe por experiencia que hay algunas personas que hablan dormidas. Hablan dormidas. Eso también sucede en lo espiritual. Hay cristianos dormidos que hablan como si estuvieran activos. Y esto se puede ver cuando oran. Oran, pero están espiritualmente dormidos. El mismo sonido de sus voces cuando oran en voz alta demuestra que están orando dormidos. Usan las mismas palabras vez tras vez. Repiten mecánicamente. No tienen celo verdadero. Yo he oído gente tratar de orar, pero sus voces muestran que no hay celo en ellos. En realidad no están orando, sino solo están diciendo palabras de una oración como alguien que habla dormido. Otros dejan vagar sus mentes cuando alguien más está guiando en oración. Ellos no siguen al que está orando, añadiendo un amén a la oración dada. Entonces, cuando alguien que verdaderamente está despierto da una oración que es fuerte, que es viva, de pronto saltan como si algo les hubiese asustado. ¿Saben? Mucha gente también canta dormida, mientras otros cantan de corazón. El que está dormido solo murmura las palabras. Sus labios hacen un sonido, pero sus corazones no están recibiendo lo que ellos están cantando. Y muchas veces el hermano que dirige la canción les tiene que recordar vez tras vez, canten, hermanos, canten. Es difícil para esa gente saber que están durmiendo porque todavía oyen las palabras de una oración o las palabras de un himno, pero no hay vida, no hay celo en ellos porque se han dormido espiritualmente. Hasta hay alguna gente que camina dormida. Estoy seguro que usted ha oído de los que caminan dormidos, de los sonámbulos. ¿Ha visto alguna vez a alguien que va al evangelismo como si estuviera caminando dormido? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas salen a ganar almas para Cristo y traen nombres de personas, mientras otras personas salen y no traen nada? Ellos están espiritualmente dormidos.
Y cuando traemos personas nuevas a la iglesia, hay algunos que están entusiasmados con los hermanos nuevos, con las visitas, y las hacen sentirse cómodas para que ellos se sientan bien, como en casa, ¿verdad? Pero hay otros que están tan dormidos que se olvidan que llegó una visita allí que podría eventualmente escuchar la palabra de Dios y salvarse, porque están demasiado adormilados en las cosas de Dios. Por otro lado, me temo también que hay predicadores que están dormidos ellos mismos el día de hoy. Ellos hacen zumbido continuamente con sus estudios bíblicos de versos por versos, pero ni siquiera se dan cuenta del hecho de que mucha gente en realidad no les está escuchando. Muchas de las personas, aunque vienen todas las semanas, en realidad siguen perdidas. Tales pastores en realidad tienen miedo de un predicador que venga y despierta a la iglesia. Ellos no quieren que su gente sea despertada. Ellos están contentos con sus ovejas dormidas que asisten cada domingo. Que Dios nos ayude. No es extraño que tantas iglesias estén muertas. No es extraño que haya tanta carnalidad y tanto pecado encubierto en las iglesias. No es extraño que algunas iglesias estén tan dormidas que hayan abandonado las reuniones de oración o las hayan cambiado por otra actividad de mediado de semana. Yo he oído a gente orar en algunas iglesias que suenan como palabras de un hombre totalmente inconsciente. Están realmente dormidos. Hay muy poca oración verdadera en nuestras iglesias hoy. Oración apasionada, oración sentida, oración con quebranto. Y después nos quejamos que los hermanos nuevos, que los jóvenes se van de la iglesia para nunca más volver. Que Dios nos hable, que Dios nos ayude, que Dios nos sacuda, que el Señor mantenga un suficiente número de nosotros despiertos en nuestras iglesias para que esas cosas no sucedan, ¿verdad? Como están sucediendo por todos lados. No durmamos como los demás. Esa es la exhortación de la palabra de Dios para tu vida, estimada hermana, estimado hermano. Qué agradable es para un pastor que mientras predica la gente se siente en una actitud de oír, oye atentamente, confirma la palabra, incluso a veces hasta aplauden. Pero qué triste es cuando la congregación se convierte en una orquesta de bostezos, miradas al reloj, miradas al celular, gritando con sus pensamientos hasta qué hora va a terminar este hombre. En lo espiritual los pensamientos se escuchan y se escuchan muy fuerte. Yo anhelo una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia despierta en lo que concierne al espíritu, inquieta, procurando más y más de la presencia y de la gracia del Señor en su vida. Y creo que usted también lo anhela. Anhelo una iglesia para los despiertos, para los vivos espiritualmente, porque hay demasiadas iglesias muertas a donde pueden acudir los que no les gustan las manifestaciones, ni los amenes, ni los cultos largos. Pero tú que me estás escuchando en esta hora, despierta. No te quedes dormido, aprende a vigilar. No sigas durmiendo, no lo hagas. Vive tu fe cada día. Apasionate por Cristo, por su palabra. Vuélvete una persona de oración, de búsqueda del Señor. Ganémosle la batalla a las huestes de las tinieblas. Si usted quiere saber el real estado de la iglesia, venga a un servicio de oración. Vaya a un servicio de oración y cuente cuántas personas están allí presentes. Se va a sorprender. Quizás el sueño nos esté ganando la batalla, hermanos. A veces le pido al Señor más denuedo, más fuerza para poder predicar, para llegar a los corazones con un impacto que sea tan profundo, que aunque me rechacen, ellos un día digan en buena hora, oí el consejo de Dios. Quizás hubiese estado durmiendo si no hubiese sido por aquel hombre que Dios usó en tal ocasión. Quiero proponerle algo. Si usted se da cuenta que está cayendo en el desánimo, que ya su conciencia no le pesa, y aunque no niega a Dios, ya no ora, ya no se congrega, ya no lee la Biblia, ya no testifica de su fe, haga algo práctico, levántese, busque una iglesia, entre allí a compartir con los hermanos, despiértense los unos a los otros, lávense la cara los unos a los otros y esperen juntos el día que Él va a regresar, el amado Señor y Salvador. ¿No le parece que es una buena idea? Pero quisiera dirigirme a aquellos que todavía no se han convertido a Cristo, aquellos que por providencia de Dios están escuchando este mensaje en esta hora, pero saben que Jesús no es el Señor de sus vidas. Me encanta ver a las madres trayendo a sus hijitos a las iglesias, y si los tienen controlados, mejor aún, si no,
habrán hermanos más maduros para apoyarlas. ¿Saben? Pido al Señor que esos pequeñitos un día lleguen a temer a Dios y amar a Jesús, mientras todavía sean jovencitos, porque claro, mientras son niños el reino de Dios le pertenece. Pero por desgracia, cuando van tomando conciencia, se vuelven responsables, ya se vuelven responsables de sus actos, de sus decisiones, ¿verdad? Y muchas veces Dios va quedando de lado. Muchas veces la palabra, el consejo de Dios va quedando de lado. Hay que orar y hay que pedir por las generaciones nuevas, las generaciones jóvenes, para que ellos conozcan verdaderamente al Señor. Ahora te pregunto, si Jesús te pidiera cuentas el día de hoy sobre tu fe, sobre el ejercicio de tu fe, ¿qué le responderías? La Biblia te dice a ti en esta hora: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Saben, en el proceso de despertamiento Dios debe intervenir. Nadie se despierta por el mero hecho de querer hacerlo. Nadie regula eso, por eso las alarmas cuando debemos madrugar y cosas como esas. El ser humano es un pecador por naturaleza. Eso significa que no puedes saber ni comprender cómo ser salvo. Lo podemos explicar en detalle y aún no lo entenderás. Tú puedes oír el Evangelio 1000 veces y todavía estar completamente ciego a ello. El apóstol dijo: pero el hombre natural, que no es convertido, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero si hoy puedes entender esto, si puedes prestarme atención por un segundo y abrir tus oídos espirituales, te digo sonora y solemnemente: ven a Jesús, ven a Jesús. Entonces quizás digas: pero ¿cómo vengo a Él? Tú no necesitas saber cómo, solamente confía en el Señor. Quizás me vuelvas a decir: pero ¿cómo confío en el Señor? Sabes, estás lleno de preguntas, lo siento, pero no te podemos explicar esas cosas que conciernen al alma. Tú tienes que ser despertado por el Espíritu de Dios, o las palabras nunca te ayudarán. Tú tienes que ser traído a Jesús por el Espíritu Santo. Tú no puedes aprender cómo venir a Él. Cuando el Espíritu Santo viene y se derrama, ocurren cosas asombrosas. Frente a un avivamiento, alguien dijo: la gente más desconsiderada ha sido despertada, con casos de convicción tan fuerte que casi volvía loca a la gente, llorando en la mayor angustia bajo un pesar por el pecado y el peligro de sus vidas, clamando misericordia al Señor, preocupados por sus propias almas. ¿Y tú sientes eso o no lo sientes? Si no sientes esto, no te descuides. Si descuidas una salvación tan grande como la que te ofrece Jesús, ¿qué mérito tendrás para presentarte delante de Él el día del juicio? Despierta ya, despierta ya. Durante el tiempo que Dios me ha permitido ministrar su palabra, he visto gente con un alto nivel de ignorancia sobre Dios, gente que jamás había pisado una iglesia antes venir a Cristo, con tal convicción y contrición de espíritu que uno queda impresionado. Ellos no necesitaron saber cómo y por qué. Simplemente sus espíritus fueron despertados y reaccionaron frente a la oferta bendita del Evangelio. Y eso es lo que le sucede a mucha gente movida por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, es importante que nos aliemos con el Espíritu Santo. Es importante que pidamos la autoridad de Dios para predicar la palabra del Señor. Si no, nuestro mensaje no va a llegar a ninguna parte. Es necesario que nos quedemos quietos y esperemos el derramamiento del Espíritu Santo antes de salir a predicar y de ser testigos de la palabra del Señor. La iglesia se tiene que mover en la esfera espiritual. La iglesia tiene que ser despertada por el Espíritu Santo. Y los que estamos despiertos, oremos al Señor y clamemos para que los que están dormidos también se puedan despertar. Hermanos, es necesario esto. Es necesario que la iglesia tome acción. Es necesario que la iglesia se levante. Es necesario que la iglesia se despierte para caminar y para andar en la voluntad y en el propósito de Dios. Lo peor que nos puede suceder como iglesia es que nosotros nos quedemos dormidos junto al mundo, sabiendo que el Señor viene pronto a buscarnos. No, hermano querido, hermana querida, despiértate, sal de tu letargo espiritual y levántate en el nombre de Jesús. Y di: yo soy un mensajero del Señor, yo soy un guerrero de Jesucristo. Yo voy a ir a despertar a los que están dormidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo espero realmente
estimada hermana, estimado hermano, que esta palabra te haya hablado y haya conmovido tu corazón esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.